Bueno, creo que ya podríamos comenzar y en lo que vuelve Alejandro, pues podemos comenzar con la primera ponencia de Itziar González García, retractabilidad sin conflicto. Esta es la mesa 13, retractabilidad y contrastación en lógica, del 23º Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica y 10º Simposio Internacional de Investigación Lógica y Argumentación, con el tema de lógica y complejidad, una mirada transdisciplinaria, campos, aplicaciones y desafíos. ¿Estás lista, Itziar? Parece ser que sí. Perfecto, pues si quieres, ya estamos contigo. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Agradezco nuevamente verlos aquí y estoy muy contenta de poder presentar parte de esta investigación que ya lleva años, que no es meramente la misma, pero sí ha tenido un desarrollo muy meticuloso. La estructura lógica no monotónica es un universo de cosas para investigar que realmente cada vez me sorprendo más y no sé bien para dónde jalar, todo lo quiero investigar y tengo descubrimientos cada vez más importantes para mí, digo en el sentido eh, de que considero relevantes, ¿no? O sea, cómo ir desmenuzando esta estructura. Y bueno, voy a comenzar. Mm, Voy a compartir pantalla. Ok. Ahí ven todos. Se ve perfectamente, Itzel. Ok. Bueno, como ahora acabo de mencionar, eh, la estructura de la lógica no monotónica es una estructura que he estado analizando de diferentes formas. Quienes han visto mis presentaciones anteriormente saben que empecé, bueno, es que estoy dando un preámbulo para la gente que nunca ha visto algo de lo que he presentado. Eh, Empecé con estudios de estructuras de razonamientos en niños. Tuve la oportunidad de hacer una investigación de campo con niños, específicamente bajo la estructura de la lógica no monotónica, con niños de educación básica. Entonces, justamente como ir entendiendo cómo es que ellos hacían este tipo de mecanismo a la hora de resolver algún conflicto con el que se encontraban cuando les dábamos información nueva, es lo que me llevó a revisar tipos de estructuras, dándome cuenta que no solamente este tipo de situaciones sucedía con las estructuras en revisión con los niños, sino que el modelo de la estructura no monotónica justamente da para una investigación muy amplia, desde qué otros tipos de razonamientos encontramos dentro de esta estructura y además cómo es que nosotros llegamos a un cambio de conclusión, estos procesos que se dan de revisión de creencias, cómo se dan y cómo llegamos a la parte de la retractabilidad. Básicamente, básicamente nosotros pensamos en la estructura de la no monotonicidad, bueno, en este caso yo lo veo así, de modo general. Voy a empezar a compartir la presentación. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo? Tienes 25 minutos. 25 minutos, ok.
Yo te aviso cuando te queden 5. Si quieres, presiona F2 o F5 si quieres comenzar la presentación de tu pantalla. No, de la diapositiva un poquito más grande. F5. Ok, Ahí así ya está. se ve. Muy bien. Ok. Prefiero que me hagan las preguntas terminando, pero no sé cómo lo están manejando. ¿Al final de la mesa o tras ¿Deseas que cada sea al ponencia? final de tu ponencia o deseas que sea al final de la mesa? Yo prefiero después de la ponencia. Perfecto, yo lo coordino. Ok, perfecto. Entonces me avisas cuando me quede 20 minutos. Sí, Digo, hayan pasado 5. 20 minutos, ok. Sí. Gracias. Ok, entonces, una de las cosas de las que voy a hablar hoy es de la retractabilidad sin conflicto. Y voy a explicar por qué. Y tomando como base la no monotonicidad. En la estructura de la, perdón, ¿cómo quito este cuadrito? Ok, ya. 5. Ok, la estructura de la lógica no monotónica, para mí, hoy es un puente para descubrir tipos y procesos de retractabilidad. Porque no solamente ya estamos hablando en esta investigación que la estructura de la lógica no monotónica culmina en retractarse, sino qué tipos o formas para retractarse hay. La estructura, la no monotonicidad, tenemos el hecho en el mundo y el conjunto de información, y a partir de él hacemos una construcción de una conclusión. Luego nosotros tenemos información o datos nuevos y es como generamos un cambio de conclusión. Pero después de la construcción de una conclusión, ¿cómo es que nosotros obtenemos una nueva información o datos nuevos? No estamos aquí hablando de que tenemos un razonamiento equívoco, no estamos hablando que hay un error. ¿Cómo se da este cambio de conclusión y por qué es que nosotros tenemos información o datos nuevos? Cambio de conclusión, ¿cómo se construye este proceso? Bueno, en el proceso tenemos la conclusión 1, luego tenemos, la conclusión 1 que se deriva con la información que tenemos disponible. Aquí no sabemos si es toda la información, es por eso que llegamos a generar una conclusión. Después de eso tenemos nueva información, hacemos una integración de la nueva información. Una no correspondencia encontramos una no correspondencia de la conclusión 1 con el nuevo conjunto de información. Y después, aquí se viene una necesidad de cambio de conclusión para generar una correspondencia con la nueva información, que nos lleva o nos puede llevar a la retractabilidad abandonando la primera conclusión. Posterior a esto, lo que les quiero decir, cómo se da este proceso. Cuando tenemos la conclusión 1, tenemos nueva información. Pero, ¿por qué hay nueva información? No es que nos encontremos con hechos sorprendentes de la nada. Podemos tener diferentes formas de tener nueva información. Luego, integramos la información nueva y encontramos una no correspondencia de la conclusión 1 con el nuevo conjunto de información y tenemos una necesidad de cambio de conclusión para generar una correspondencia con la nueva información y la retractabilidad abandonando la primera conclusión. Entonces aquí el punto importante de esta lámina es casi como la anterior, excepto porque aquí pongo la pregunta de cómo es que tenemos una nueva información. Podemos tener dos formas, al menos, sesgo y consideración de revisión. El sesgo es información que es la información acerca del mundo
la información acerca del mundo es vulnerable y está expuesta a un sesgo cognitivo y a una contaminación de la información, generando la posibilidad de construir una conclusión que no corresponde a la realidad, lo cual puede detonar una retractación. Entonces, de entrada, bueno, podemos decir que rápido lo voy a mencionar. En otras ocasiones lo he hecho de modo más puntual. La información acerca del mundo es vulnerable porque, pues, como bien aquí lo pongo, podemos tener un sesgo o se puede haber alguna contaminación y ya no llegue al receptor toda la información completa. Y la consideración de revisión, que nos lleva a una subjetividad, algunos casos interesantes de revisión de creencias, cuando hay creencia de que se está en una falsedad, no necesariamente se retracta cuando no hay creencia, y cuando no hay creencia de que se está en una falsedad, y a veces se retracta. Entonces, acá no es necesario que las personas tengan de antemano algo que les salte a la vista, ¿no? Sino que de modo voluntario están pensando en revisar lo que están concluyendo. La retractabilidad, ¿qué requerimos para llegar a este punto en donde abandonemos una conclusión y vayamos por otra y nos retractemos? Bueno, en principio requerimos disposición para reconocer o adoptar una nueva conclusión correcta que corresponda a la información que tenemos y se pueda dar a través de superar el sesgo o tras una revisión voluntaria. Porque a pesar de que nosotros podamos contar con nueva información, no siempre tenemos la disposición o no tenemos la disposición para revisar las creencias, las conclusiones, lo que hay detrás, que es el pilar de la conclusión a la que llegamos. Entonces, si no tenemos esta disposición para reconocer o adoptar una nueva conclusión, pues es complicado que se pueda llegar al siguiente punto. El camino que se recorre para ejecutar una retractación puede ser construido a través de detectar una no correspondencia entre la información disponible y nuestra conclusión, por el hecho de haber generado una revisión, la cual puede ser voluntaria y no obligada necesaria. Entonces, aquí en este punto lo que quiero resaltar es que nosotros al momento de retractarnos de modo sin conflicto, también quiero yo decir con esto que no es necesario que nos encontremos con una no correspondencia en primera instancia, porque a veces podemos pensar que para retractarnos tenemos que tener algo que esté detonando, que lo tengamos a la mano o a la vista, ¿no? Y que ya de antemano sepamos que no hay una correspondencia entre la información que tenemos disponible respecto al mundo, la información que se podría considerar verdadera, y nuestra conclusión. Entonces, no necesitamos esperar a llegar a este punto para nosotros hacer una revisión de lo que estamos generando como conclusión, y de esta manera nosotros poder checar qué es lo que nosotros estamos utilizando como el pilar para llegar a esa conclusión. Alguna revisión que podemos hacer es ver, por ejemplo, si estamos por un lado encaminando a una conclusión correcta sin tener a veces también la presuposición o predisposición más bien de pensar que es para encontrar información nueva,
sino que en el momento de hacer una revisión podemos darnos cuenta que hay información que queda en el aire que no estamos nosotros integrando a nuestro mapa para generar de esta manera una información que vaya a culminar en una conclusión distinta y retractarnos. Entonces, más allá de pensar también en que este tipo de razonamiento viene culminando en la retractabilidad porque tenemos errores o razonamientos que no están bien, al momento de nosotros integrar información, es porque también existe por medio la voluntad de revisar. Entonces, ahorita estoy empezando este tipo de, más bien estoy empezando a hacer un análisis para hacer más fuerte esta teoría, pero en principio es esta la idea. Esta es la primera vez que presento específicamente la retractabilidad sin conflicto de por medio. Otras veces ya he presentado como la falibilidad y la retractabilidad que no necesariamente tienen que ir de la mano, ¿no? En este caso. Entonces, pues es un inicio para explicar qué tipos de retractabilidad tenemos dentro de la no monotonicidad. Y no necesariamente cuando nos retractamos, ¿qué es lo que nos lleva a retractarnos? No necesariamente encontrarnos con no correspondencia en cuanto a la información que tenemos disponible, sino también qué pasa cuando nosotros estamos revisando para hacer como una conclusión fuerte o fina, ¿no? Como tener esa disposición de antemano y ponerlo sobre la mesa como un tipo de retractabilidad también. Bueno, por ahora es todo lo que quiero comentarles. ¿Aquí finaliza tu exposición, Itzel? Sí, porque bueno, esta lámina, la retractabilidad sin conflicto, pues es básicamente lo que ya comenté, que no es necesario encontrarnos con una correspondencia y la disposición para reconocer o adoptar una nueva conclusión, lo cual no es usual. Y pues sí, creo que, que ya, bueno, estas son unas láminas que ya no pasé, pero ya las platiqué y eso sería todo. De acuerdo, gracias, Itzel. Entonces, pasamos ahora a la ronda de preguntas y comentarios. Tenemos en primer lugar a Raimundo. Adelante, puedes reactivar tu micrófono. Muy interesante, Itzel. Creo que es verdad, a veces nos concentramos mucho en la retractación provocada por un conflicto con otros argumentadores o con la realidad, incluso. Y la idea es que, creo que lo que tú has trabajado, que retractarse es de sabios, cambiar de opinión puede ser virtuoso. Pero lo que tú estás presentándonos hoy es que también a veces es de sabios, es virtuoso epistémicamente, lógicamente, no retractarse. Puede haber buenas razones para no hacerlo. Y tal vez te sirvan un par de ejemplos, si no te estoy malentendiendo, de casos en los que creemos que algo es falso, pero no nos retractamos. Y estoy pensando en casos en los que no tenemos una mejor hipótesis. Entonces, sabemos que una teoría no puede ser totalmente verdad, pero es la mejor que tenemos. Sabemos que la conjunción es falsa, pero no sabemos cuál conjunto está fallando o no tenemos algo con qué reemplazarlo. Y entonces puede ser prudente, epistémicamente virtuoso, con buena disposición epistémica, con plena racionalidad, no retractarte
aunque sabes que estás equivocada. Y al revés, casos en los que podemos creer que algo es verdadero y aún así retractarlo, porque retractar no significa llamarlo falso. Retractar significa desactivar esa creencia teniendo consecuencias efectivas en un sistema. Y estoy pensando en casos de la ciencia en los cuales metodológicamente, aunque crees que es verdad, no lo puedes afirmar. Y si lo afirmaste porque tenías buena evidencia, más adelante dices, no es suficiente la evidencia que yo tenía, tengo que retractar mis conclusiones del paper, del artículo que publiqué, aunque todavía creo en ellas. Pero metodológicamente debo aceptar que no están suficientemente apoyadas como para poder sostenerlas. O en el caso de que una juez sabe que Raimundo es culpable, tiene hasta la evidencia incontrovertible de que es culpable, pero legalmente no se llevó a cabo en tiempo y forma. El juicio no está bien hecho, está violando alguno de los derechos constitucionales o humanos de Raimundo y por lo tanto, aunque sabemos que es culpable, aunque conocemos y creemos que es verdadero eso, tenemos que retractar una decisión previa, tal vez de una instancia judicial previa inferior, porque legalmente es incorrecto sostenerlo. Entonces, no sé si te sirven estos ejemplos de casos en los cuales es prudente, racional, sensato, aunque lo crees verdadero, retractarlo, o aunque lo crees falso, continuar sosteniéndolo. ¿Te estoy entendiendo bien? Sí, de hecho, hay parte de la investigación que estoy haciendo, si hago como es esta cruzada de la que estás hablando, porque además, pues sí, lo estoy pensando en esas dos salidas, tanto epistémico como también en el ámbito científico, porque al final del día, por ejemplo, en ciencias, sí es muy, muy importante, pues sí, hacer la revisión y no es porque a fuerza veas que algo está funcionando mal, ¿no? Sino que a veces también, pues no te sientes cómodo porque sabes que a lo mejor algo puede fallar y es cuando, como, o sea, por un lado la incomodidad de decir, no, como que algo puede estar mal. Incluso a veces en ciencia se hace por protocolo la revisión, ¿no? Por protocolo y te retractas. A veces tú tienes como también todo sobre la mesa para aceptar retractarte y no lo haces, ¿no? Como también en el caso ya epistémico, lo vi mucho con los niños, ¿no? Buscan otras razones, tienen otras evidencias, aunque por un lado tienen todo para cambiar la conclusión, también ellos suman parte de sus razones para no aceptar o doblegarse a generar una conclusión diferente, ¿no? A retractarse de ello. Sí, bueno, lo veo de esa forma también como lo comentas. O sea, si te entiendo, hay casos viciosos y casos virtuosos. Hay Así, ambos tipos de casos en los cuales haya retractación sin pérdida de creencia y falta de retractación, aunque se haya perdido la creencia. exacto. Sí. Muchas veces sucede que lo que hacen es incluso sumar, o sea, tienen la información, pero ellos también eh, ponen sobre la mesa otras cosas para sustentar por qué sí lo que están diciendo. Muchas gracias. A ti, Raimundo. De acuerdo. Vamos ahora a la participación de José Martín. Adelante, puedes reactivar tu micrófono. Muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación. Yo quería comentar algo, no sé si sea de utilidad para la investigación que se esté realizando, pero lo voy a comentar a ver si sirve de algo. Em, yo recuerdo que Michael Bradman desarrolló una teoría sobre el razonamiento intencional, pero intencional, o sea, con acciones, con la intención de hacer algo, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que tenemos la intención de hacer algo? Entonces, en su teoría, él habla, por ejemplo, de un proceso de, no le llama revisión propiamente, pero le llama reconsideración. Y elabora una teoría para la reconsideración de intenciones que, en mi opinión, es muy similar a la revisión de creencias del modelo AGM. Pero esa es mi opinión. Pero lo interesante, pienso yo, de este modelo de reconsideración de intenciones es que ofrece como que dos marcos de interpretación de la reconsideración intencional. Uno es digamos, un marco descriptivo y otro es un marco normativo. Entonces, en el marco descriptivo, Bradman dice, bueno, ¿cuáles pueden ser las razones de hecho por las cuales hay reconsideración? Y entonces él dice, bueno, descriptivamente puede haber reconsideración de intenciones deliberativas. Bueno, en fin, tiene una categoría. Pero a mí me llama mucho la atención que en su teoría normativa de la reconsideración, Bradman argumenta a favor de que normativamente hablando, es razonable reconsiderar bajo dos criterios. Cuando hay problemas para los planes y cuando hay recursos para hacerlo. Entonces, lo que Bradman está apuntando es que una cosa es la reconsideración que puede ocurrir, por ejemplo, cuando nuestras creencias no coinciden con el mundo, o cuando nuestros deseos y nuestros intereses cambian, o cuando nuestras intenciones ya dejamos de intentar algo. Pero su tercer modo o su otro modo de reconsideración es lo que él llama reconsideración ocasional, que se parece mucho a este criterio que usted sostiene como de una revisión voluntaria, ¿no? Pero él le llama como una reconsideración habitual. Entonces, simplemente quería mencionar que a lo mejor podría ser interesante buscar en este material que ofrece un modelo muy similar de reconsideración, pero para intenciones más que para creencias, pero creo que está muy desarrollado y a lo mejor podría servir como una fuente adicional de casos para tomar en cuenta, ¿no? Eso era lo único que quería comentar, no sé. A lo mejor eso ya se conocía y yo estoy aquí soltando mi Ah, información, muchísimas pero eso era gracias. lo único que quería contribuir. Gracias, Martín. Perfecto. Entonces vamos con la siguiente participación. Me parece que antes de Ana Alonso tenía su manita levantada Ariel Campirán, pero quiero corroborar. Sí, Ariel. Sí, pero adelante. le dejo primero a Ana y si hay tiempo, ya yo. Sí. Vale, entonces Ana, puedes reactivar tu micrófono. Hola, buenas tardes. Me llamó la atención que en tus diapositivas partías de conclusión 1 y mencionaste, bueno, esto no es información nueva, pero ya el solo hecho de ver conclusión me da la impresión que en algún momento se derivó o en algún momento sí fue información nueva. Entonces, no sé si así sea la terminología que se utilice o si está suponiendo que como eso ya se adquirió hace mucho tiempo, por eso no es información nueva. Y de ahí surge mi pregunta de bajo qué condiciones entonces podríamos decir que algo es nuevo o no. Bueno, básicamente, la estructura de la lógica no monotónica, así a grandes rasgos, es que tenemos información disponible derivada de la información que nosotros tenemos. Nosotros me refiero al que va a generar la conclusión, pues generamos una conclusión. Entonces, eso es a lo que le llamo conclusión 1. Ahora, la información nueva es que a manera en que tenemos nueva información, no hay información de la que usamos para generar la conclusión 1, no hay información que se pierda. La información que tenemos se conserva, nada más que le aumentamos hechos o datos o información. Entonces, la conclusión que teníamos ya no corresponde a ese conjunto de información que tenemos.
Y es por eso que se tiene que generar, bueno, no se tiene que, o sea, es que da pie a que se genere una segunda conclusión, retractándonos y abandonando la primera conclusión. Entonces, te voy a poner un ejemplo rápidamente. Es, por ejemplo, uno de los experimentos que hicimos es que poníamos información sobre que a una niña le gustaban las galletas y que más tarde llegó la mamá y encontró el plato vacío, el que tenía galletas lo encontró vacío. Entonces, tú preguntas que qué creen que le haya pasado a las galletas. Entonces, concluyen, por lo general, que la niña se comió las galletas y les preguntas por qué y dicen, pues porque le gustan mucho. Ah, y además su suéter estaba sobre la mesa. Pero te comentan, más tarde encontramos al perro de la familia con una gran panza, muy contento y con moronas a su alrededor. El suéter sigue estando sobre la mesa, a María le siguen gustando las galletas, pero si encontraron la evidencia de que el perro tenía moronas de galletas a su alrededor, entonces eso da pie a que se cambie la conclusión y digan que el perro se comió las galletas, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces, bueno, respecto de eso, no sé si tu duda está resuelta o qué otra cosa me habías comentado. Perdón. Sí, gracias. De acuerdo, tenemos espacio para una participación chiquita más. Adelante, Ariel. Gracias por tus nuevas ideas y también los nuevos problemas en los que nos vas metiendo poco a poco. Supongo que todo el ambiente que estás trabajando es con niños, ¿no? O estás interesada en casos también de adultos o todo eso, o ya no. Es que empecé con el tema de los niños y justamente en la tarea de revisar lo que había pasado con los niños, me di cuenta que la estructura de la lógica no monotónica en sí, o sea, ya dejando de lado a los niños, Ok. Bueno, tiene muchos razonamientos muy chiquititos. Si no solamente es para niños, entonces va a ser pertinente lo que te voy a decir, porque también en el mundo de los niños se pueden hablar muchas cosas y es interesante pensar cómo está funcionando la lógica no monotónica o la lógica retractable en niños, pero si no es exactamente para niños. Lo que yo iba a presionar un poco, más o menos Raimundo por allí ya lo trató de aclarar, pero en las láminas no está bien puesto, creo yo. Cuando se habla de disposición, habría que adjetivar si se está hablando de la disposición epistémica o la disposición lógica, porque a veces yo me puedo retractar porque me doy cuenta que razoné mal. No es por el contenido, pero razoné mal, pero de alguna manera es una nueva información, ¿no? Dije necesario cuando debe haber dicho probable, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera voy a cambiar mi conclusión porque le voy a adicionar algo, ¿no? Creí haber concluido deductivamente, pero luego ya me doy cuenta y digo, creo que voy a hacer probabilísticamente. Ese es un tipo de disposición lógica para cambiar o para revisar o para retractarse. Y habría la disposición epistémica. Efectivamente, hay nueva información, puede ser relevante a nivel de mera información que choca o porque los hechos así me están demandando. Apareció un nuevo hecho y ya está. Te iba a preguntar sobre un tercer tipo de disposición que aparece en niños, pero también aparece mucho en adultos. Y aparece, por ejemplo, en mis talleres de discusión con estudiantes que tienen la razón, que creen algo, han razonado bien, pero de pronto se retractan cuando alguien los presiona en la discusión y les dice, lo que estás diciendo está mal. Y algo sienten y entonces se retractan. Bueno, entonces ya abandono la idea, ¿no? Ya no creo esto. No sé si se puede hablar, pero tú me dirás, si hay una disposición epistémica, una disposición lógica y una especie de disposición socioafectiva, a veces es el ambiente socioafectivo el que nos hace asumir un cambio de creencia o retractarnos o asumir un cambio, pero es por el ambiente, porque a veces no sabemos cómo manejar ya no las creencias, no la lógica, sino el ambiente socioafectivo. Y entonces en ese sentido habría que ver que también eso nos orilla a veces a actuar retractablemente.
pero no sé si sea relevante esa disposición socioafectiva. Claro que es relevante y justamente regresando al tema, este tipo del que hablas, sí lo vimos muchísimo más en niños. Sí lo vimos porque uno de los ejemplos que voy a decir es a lo mejor un poquito fuera de lo común, pero el niño tenía como todo sobre la mesa para cambiar su conclusión cuando estábamos hablando de que se desaparecieron algunas cosas, ¿no? Entonces el niño estaba diciendo cosas que tenían que ver con su entorno, con su hogar, por ejemplo, ¿no? Con sus vecinos incluso. Entonces, si tú le dices, a ver, pasó esto, sucedió lo otro, sucedió aquello, entonces como que de cierto modo, pues podríamos pensar que lo estamos induciendo a que el niño llegara a una conclusión de decir que en este caso era que un perro era juguetón y lo estaban entrenando para traer cosas. Entonces, el niño hablaba sobre que en su vecindario, pues sí había gente que se robaba las cosas, ¿no? Entonces, por más que tú le decías, como concéntrate un poquito a lo mejor en lo que aquí tenemos, no, a lo mejor no se sintió presionado por lo que nosotros le estábamos mostrando en ese momento, pero sí de cierto modo en su entorno. O a veces seguían el patrón del ejercicio anterior, porque ellos tenían la presión de que no querían equivocarse. Y uno decía, ay, por favor, virgencita, así incluso le hicieron, por favor, virgencita, que no me equivoque, ¿no? Y ya más adelante ellos como que entendieron el mecanismo y ya de un modo mañoso, como que se ponían a pensar en si en realidad estaban concluyendo o no. Y me encantó cuando alguien dijo, bueno, es esto, pero creo que mis sospechas no siempre son ciertas, ¿no? Entonces también ya sintió como una presión por parte de nosotros que lo estábamos como interrogando, de decir, bueno, ok, ya soy cauteloso con lo que voy a concluir, ¿no? Y sí, vimos muchos casos de niños que se sentían como presionados, ya sea con su entorno o con los mismos compañeros con los que estaban ahí generando este tipo de actividad. Y también, no solamente en este ejercicio, sino que cuando estuvimos en la primera investigación muy bonita, dentro del aula, así calladitos, nada más observando y escuchando, cómo es que se generaba una dinámica entre el profesor y los alumnos cuando preguntaban algo y contestaba, entonces le decían, no, estás mal. Y entonces el niño tenía una serie de argumentos por decir, para decir por qué él estaba creyendo eso, ¿no? Y se terminaba rindiendo y votando sus argumentos diciendo, ok, estoy mal, ¿no? Aunque ahí es otra discusión muy interesante, que ahorita a lo mejor ya tiene rato que no he hablado de ella, pero me encanta porque nosotros observamos cómo el niño tenía como razones, y ahí es donde viene para mí la idea del sesgo, que a lo mejor no escuchó bien, se le fue una información y el profesor, en lugar de preguntar cómo obtuviste esa conclusión, ¿qué pasaba? Le decían, estás mal, y siendo que su proceso estaba bien, pero ahí hubo algo, un sesgo que el niño tuvo con respecto a la información y no llegó completa a él, y él a través de eso generó una conclusión, la cual en procesos de razonamiento estaba bien, pero de acuerdo a lo que él había recaudado, ¿no? Como datos o información o hechos, pero el maestro decía, estás mal, y el niño terminaba diciendo, ok, estoy mal, ¿no? Estoy mal, está bien, estoy mal. Aunque él tenía bien todo el castillo para sustentar. Y ahí es la tarea del profesor de decir, ok, estás bien, pero respecto de eso, pero mira, te faltó esto y esto, para que el niño tuviera el mapa completo y así ya él pudiera llegar a una conclusión que correspondiera a lo que el profesor estaba en ese momento interrogando. Gracias.
De acuerdo, aquí debemos cerrar esta ponencia. Te agradezco mucho, Itzel, y a los que han participado. Y pasamos a la siguiente ponencia que corre a cargo de David Gaitán. Su ponencia se titula, permítanme un tantito para no decir algo que no. La ponencia se titula Una representación modular de la ciencia, el marco formal GMD. ¿Estás listo, David? Creo que no te escucho. Ah, estás muteado. Gracias, Alejandro. Te tomo tu tiempo, adelante. Sí. Son 25 minutos, ¿verdad? Sí, así es. Bien. Ok, bueno, pues lo que voy a hacer el día de hoy es platicarles de una consecuencia del modelo GMD, un trabajo que hicimos a partir de algunas investigaciones que hice en el doctorado, junto con Raimundo Morado y Tala de Ottaviano. Hicimos un marco formal para el análisis de algunos conceptos científicos y pues lo que algunas de las propiedades que me interesa hoy decir tienen que ver con componentes y relaciones de los componentes entre sí, lo cual abona al marco general del simposio, espero que un poquito, sobre la noción de complejidad. Entonces, bueno, sí, en ese texto lo que hicimos fue tratar de modelar uno de los conceptos científicos que ha generado mucho debate durante muchas décadas, que es el concepto de explicación científica. Pero lo que quiero presentar el día de hoy es cómo ese marco formal, que no es justamente una especie de combinación de lógicas, sino más bien un ambiente formal donde ocurre la interacción de lógicas. Quiero ver algunas de las propiedades que me parecen interesantes y que pueden proyectarse para futuras investigaciones. Algunas de ellas estamos ya tratándolas entre Raimundo Morado, Alicia Pasos y Tala de Ottaviano también. Y bueno, quería mostrarles entonces las consecuencias generales del marco formal que llamamos en esa publicación GMD. Entonces, bueno, quería pedirles una disculpa porque usé algunas diapositivas que ya había usado en otras exposiciones y entonces, pues bueno, vienen la mayoría de ellas en inglés. Entonces, pero voy a ir pues explicando algunas cosas, pero de todos modos creo que se puede entender fácilmente por ustedes. Cualquier duda me pueden preguntar. Bueno, entonces las funciones de la ciencia en un marco muy estándar de la visión general de la ciencia, por ejemplo el de Hempel, pueden considerarse la explicación, la predicción, la inferencia interteórica, que aquí le puse solamente inferencia teórica, y la contrastación empírica, que podemos llamar como empirical testing, o contrastación empírica directamente. El texto del que estoy hablando es este, que publicamos en 2018, donde se presenta el marco formal GMD. Y lo que quiero explicar es, partiendo del caso de la noción de explicación científica, cómo ocurre esto que llamamos modulación en la estructura formal GMD. Bueno, la noción de explicación tiene múltiples problemas. Una idea general de la explicación muy clásica viene de Hempel y Oppenheim del 48 y es básicamente que uno construye argumentos que pueden modelar la explicación, que contienen entre sus premisas pues un conjunto de leyes
un conjunto de condiciones iniciales y una consecuencia que llamamos explanandum, o bien pensamos que es un enunciado que puede representar eso que queremos explicar, que eso es lo que llamamos explanandum. Entonces, la idea general es que tenemos ese conjunto de leyes, ese conjunto de condiciones iniciales. El ejemplo anterior era simplemente decir que si un magneto es roto, es quebrado y se divide en dos partes, pues cada una de las partes son polos y se atraen o repelen uno respecto del otro. Entonces, si sé que B, un objeto dado, es un magneto, entonces le va a pasar esa propiedad. Como ven, arriba tenemos la ley, abajo la condición inicial, y la consecuencia sería lo que queremos explicar, el hecho de ese comportamiento de las dos partes del magneto. Entonces, en términos generales, tenemos un conjunto de leyes, condiciones iniciales y una cosa que queremos explicar que llamamos explanandum. Más generalmente todavía, esto se nombra como el conjunto de proposiciones que llamamos explanans y la proposición que corresponde al hecho que nos está sorprendiendo y que queremos explicar y que se llama explanandum, o lo que queremos explicar. Bueno, pero esta es la visión general clásica, la que se usa normalmente cuando se habla de explicación en varios contextos, pasados y contemporáneos, pero hay muchas variaciones de los modelos de explicación científica. Hay toda una discusión pues, a lo largo de los años 60, 70, 80, que modifican también los supuestos básicos de esta construcción general de la explicación científica. Hay muchos problemas que encontraron esos modelos, problemas que están relacionados con la relación de inferencia, problemas que están relacionados también con la noción de relevancia que uno debería suponer en la explicación, y nosotros añadimos que hay problemas también de la relación de la explicación con el contexto. Para poner como caso algunos de los problemas, tenemos, por ejemplo, voy a poner solo dos casos. Un caso que tiene que ver con la subdeterminación justamente del vínculo causal, que voy a poner después, y este caso que llamamos el caso de asimetrías causales. Este es un ejemplo muy conocido y muy antiguo, donde hay un bicondicional. Por ejemplo, todos los objetos en el cielo emiten luz constante, sí, solamente sí, están cerca de la Tierra. Marte está cerca de la Tierra, por tanto, Marte emite luz constante. Bueno, este es el caso que llamamos relevante, pero hay un caso que no es relevante y que se pone en la literatura de la explicación científica y también antiguamente, como este. Mantenemos el bicondicional. Como segunda premisa decimos Marte emite luz constante y concluimos que Marte está cerca de la Tierra. La diferencia entonces está en que acá usamos Marte está cerca de la Tierra y concluimos que entonces emite luz constante por esa razón. Y en el otro, alguien nos dice que Marte emite luz constante y concluimos que está cerca de la Tierra. Entonces, la contraintuición es que en este caso no hay una relación causal y entonces esto no debería ser llamado una explicación. Es un caso muy clásico de la explicación científica, de los problemas de la explicación científica. Y acá, en cambio, el hecho de que Marte esté cerca de la Tierra causa justamente que Marte emita luz constante. Entonces, esto sí se debería considerar como una explicación científica. Bueno, este es uno de los problemas que se mencionan en la literatura. Parece muy sencillo, pero pone al revés, pone de cabeza pues algunos aspectos de muchos de los modelos que se plantearon en esas décadas que les platiqué para modelar, para capturar lo esencial de la explicación científica. Hay otras consideraciones. Por ejemplo,
esto que mencionamos en ese artículo que les mencioné es otro ejemplo. John comió arsénico hace 2 días. Cualquiera que coma arsénico morirá en el lapso de 24 horas. Por lo tanto, John murió, ¿no? Lo que queremos explicar es que John murió y apelamos a esta ley que es P2 y la condición inicial, o sea, lo que pasó realmente, que es P1, ¿no? Pero hay muchos problemas relacionados con esta clase de ejemplos, como por ejemplo, como el caso de que John salga corriendo y terriblemente hubiera llegado al hospital, pero de no ser por un accidente automovilístico, perdonen los ejemplos tétricos, pero son los ejemplos que se daban. Hay muchos más tétricos en la literatura que no mencioné ahora, justo por su conexión semántica con la situación pandémica que estamos viviendo. Pero el problema acá interesante es que puede haber varias causas y puede uno preguntar por varias causas en el sentido contextual o varias causas encadenadas que hacen que ocurra un explanandum, algo que, por ejemplo, nos explicaban bien también hace unos días Ariel y Ana. Y bueno, de eso se trata, de todos estos problemas en relación con la noción de causalidad. Entonces, bueno, hay 3 clases de problemas, algunos que tienen que ver con la propia relación de inferencia, por ejemplo, si es probabilística, si no lo es, qué tipo de condiciones debería tener si lo es, etcétera. O problemas de corrección, es decir, si fue realmente la causa que ocurrió y a la que uno puede apelar para explicar el hecho correspondiente. O cuál es la relación de relevancia que uno exigiría en ciertos contextos explicativos. Pues hay muchos problemas y lo que nosotros propusimos pues fue un esquema general que plantea a la explicación como una cosa que es cognitivamente compleja y que está relacionada de diversas maneras con estructuras argumentativas. Entonces voy a presentar las partes del texto que publicamos justamente para notar más bien los componentes del marco formal que propusimos y tratar de ver ahí cómo está funcionando esto que llamamos modularidad, y es lo que quiero enfatizar el día de hoy. Es decir, esa propiedad de modularidad es en lo que voy a concentrarme. Bueno, entonces partimos de una, como yo la llamo, perspectiva de regla para caracterizar los sistemas, y el marco formal GMD puede tener algunos sistemas que están interactuando entre ellos, y la regla, para eso, para ampliar nuestra noción de regla, usamos una tripla ordenada para caracterizar una regla, donde A es un conjunto, B es un conjunto y gamma es una proposición. Entonces, la condición general es que tenemos 2 conjuntos de proposiciones que tenemos que checar de algún modo para poder llegar a la conclusión. Es decir, una regla compleja en esta perspectiva es una regla que considera por lo menos 2 conjuntos y no nada más uno, que es como entendemos normalmente las reglas. Ahora, hay una condición en el segundo conjunto. La primera la ponemos como una condición intrasistemática de que las proposiciones contenidas en A deben verificarse en el sistema, y en cambio las proposiciones contenidas en B tienen que tener una relación con otros componentes de la regla, tal que si se cumple esa relación podemos inferir gamma. Muy bien. Y entonces construimos una noción de sistema doxástico, y ese sistema doxástico se compone de una lógica y de un conjunto de proposiciones. A eso llamamos sigma, y podemos construir una idea de derivación a partir de ello, siguiendo una estructura general
de unos estudiosos de la lógica no monotónica que son Marek y Trushinsky. Y luego, pues bueno, ahí podemos definir qué significa derivar una fórmula en un sistema doxástico. Esto del sistema doxástico es la manera en que tratamos de capturar proposicional, la parte proposicional del contexto, y la estamos entendiendo como teniendo una lógica y un conjunto de proposiciones. Y añadimos este conjunto Z que pertenece al conjunto de fórmulas bien formadas. Eso es lo que dice Z está incluido impropiamente en for. Es decir, Z es un conjunto de fórmulas bien formadas. Y lo añadimos porque justamente en la explicación no parece que uno pueda considerar nada más el explanans como relacionado con ciertas condiciones al explanandum, sino que hay cambios interesantes si uno coloca ese mismo explanans, ese mismo conjunto de leyes y de condiciones iniciales en contextos diferentes, y eso puede producir resultados diferentes respecto de si un esquema o un conjunto de proposiciones son explicaciones o no. Entonces Z juega un papel interesante porque uno puede hablar de que de Z se sigue phi, pero en el contexto de sigma. Entonces, lo que hicimos con esta estructura general fue primero representar defaults con la estructura general, con la tripla de regla, y tratando de enfatizar que los defaults entonces son un caso especial de esta forma compleja de regla. Y luego probamos algunos teoremas del sistema fundacional de Reiter, del sistema fundacional de la lógica por default, del razonamiento por default. Probamos esos teoremas importantes diciendo que entonces en GMD podemos construir un sistema análogo al sistema de Reiter. Luego probamos que podemos modificar las relaciones internas que están actuando dentro de la regla, y al modificarlas construimos un sistema paraconsistente default, ya un sistema modificado a partir del sistema de Reiter. Y para la parte de paraconsistencia usamos la jerarquía de cálculos. Bueno, usamos C1, que es uno de los cálculos de la jerarquía general de cálculos paraconsistentes de Newton da Costa. Entonces, esto da otros resultados interesantes donde la consecuencia y los conjuntos de consecuencia alternativos de un sistema doxástico pues está basado no en la noción de inconsistencia como estaba basada la lógica de Reiter, sino más bien en la noción de trivialización. Esa es la noción, ese es el tope o el punto de referencia que restringiría la construcción de conjuntos de consecuencia. Y los resultados en los teoremas que pusimos allí, pues muestran que son como diferentes, que hay un cambio interesante entre tener una lógica default relacionándola con una lógica clásica, que tener una lógica default relacionándola con una lógica paraconsistente. Pero para eso tuvimos que hacer varios arreglos de interacción entre la lógica default y la lógica paraconsistente, específicamente C1 de la jerarquía de cálculos de Da Costa. Y esto implicó modificar la forma en que se inferían las consecuencias y modificar el chequeo de este otro conjunto B en la tripla, porque acá, si ustedes observan, esta tripla que aparece aquí, el conjunto que contiene únicamente alfa es el conjunto A, que presentaba yo antes. El conjunto que contiene de beta 1 hasta beta n es el conjunto B que yo presentaba antes, y omega está haciendo las veces de gamma que yo presentaba antes. Es decir, este que estaba acá, vamos a ver, esto A, gamma y B se está reproduciendo acá como alfa, omega y el conjunto beta 1 hasta beta n. Ahora, lo interesante también es qué relación tiene las consecuencias que se han ido sacando respecto del conjunto B. Esas las podemos modificar también y podemos modificar, ¿no? Entonces, no únicamente la lógica que está subyaciendo a la teoría de default, sino también la manera en que interactúa esta lógica en una regla particular con un conjunto de consecuencias obtenido antes.
Y eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de modularidad. Es decir, podemos cambiar los componentes y hacerlos interactuar también de manera diferente. Son dos formas de modularidad. Bien, entonces con todo esto nosotros construimos un esquema, por eso decía yo que la explicación es una cosa compleja, un esquema que está pues en una especie de segundo nivel metalingüístico, porque exige que se den ciertas consecuencias en un conjunto, a partir de un conjunto base de conocimientos. Se exige también que haya representación de ciertas relaciones de relevancia, que es lo que representa esta cadena, y la descripción de esa cadena, y una noción de posibilidad que marca la condición, la relación que tenemos con el conjunto B de proposiciones, que implica que, por un lado, que haya relaciones de causalidad en esta visión de la explicación usual, y también, por otro lado, que pueda permitir algunos casos de inconsistencia, que haya también, que pueda haber diferentes conjuntos de consecuencia y que sean coherentes con las descripciones obtenidas en esta noción de consecuencia, etc. Son una red de relaciones muy compleja que podría únicamente, postulamos allí, a través de esta red compleja de relaciones, verificarse que hay o no una explicación, pero la explicación es una cosa que está relacionada con una teoría particular y una lógica particular. Entonces, si uno postula en este marco formal un explanans, un conjunto de proposiciones como explicando un explanandum, hay que contrastarlo respecto de la lógica que se esté usando y del contexto general, o sea, el conjunto de proposiciones que la teoría misma te admite. Entonces, no se quería comentar que te quedan 5 minutos. Muy bien, gracias. Sí. Entonces, bueno, el asunto es que uno no puede hablar de que A explique a un explanandum, A sería el explanans, sino que uno solo podría decir eso en términos de A explica ese explanandum en la teoría tal bajo la lógica tal. Y esto sin mencionar que hay condiciones de interacción entre la lógica y la teoría que pueden representarse al interior de una regla compleja como esta. Entonces, bueno, este es el caso que nosotros desarrollamos en ese artículo, pero lo que me interesa es que a partir de este caso podemos como pensar en cómo relacionar diferentes lógicas y diferentes teorías, modulando, como decimos, modulando el resultado de justificación a partir de la modificación de la interacción de los componentes. Lo que ustedes pueden ver en este esquema extraño y raro es que en este esquema complicado es que en esta relación de consecuencia estamos conectando el conjunto explanans con una descripción de una relación de relevancia. Pero eso no basta para que A pueda explicar al fenómeno E o su descripción, sino que tiene que haber una forma de desarrollar un conjunto de consecuencias donde aparece de E si es que añadimos A la teoría. Es decir, estas relaciones entre A por una parte y la teoría por otra, la lógica y las formas en que debemos contrastar las relaciones de relevancia, son como maneras de modificación de la interacción entre la lógica y la teoría. Entonces, para terminar, pues la modularidad en nuestro marco formal tiene que ver con pensar que hay diferentes tipos de componentes dentro de un sistema, pensar que hay casos de variación sobre esos componentes, por ejemplo, la lógica, por ejemplo, la teoría, pero también las maneras de interactuar o las condiciones impuestas por ciertas reglas complejas,
que podemos tomar subsistemas completos como componentes, por ejemplo, el sistema del cálculo CN como uno de los componentes del marco que estamos, según el concepto que estamos analizando, y que lo que importa en esta modularidad, lo que podría definir la modularidad, es justamente la interacción entre los componentes, la forma en que interactúan, que puede ser modificada, y que nos da como resultado una especie de modulación de la consecuencia, si fuese el caso de un argumento. Por ejemplo, una modulación en términos de grados de probabilidad o en términos de alternativas de consecuencia o en términos de si admitimos o no ciertos componentes como en este caso que presentamos, la inconsistencia, o incluso si aceptamos ciertas relaciones de relevancia como importantes para la explicación o nos abrimos a otras relaciones de relevancia. Por ejemplo, si restringimos la explicación a las relaciones causales o como implicando relaciones causales entre sus referentes, o bien nos abrimos a otro tipo de relación. Eso es justo lo que quería platicarles y quería discutir con ustedes, esta noción de modularidad que creo que está implicada y la noción de interacción que la define, que está implicada por este marco formal que publicamos en 2018. Gracias. De acuerdo, David. ¿Aquí acabaría tu presentación? Sí. Ok, muchísimas gracias. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y comentarios. Ya saben, pueden participar levantando su manita o pidiendo la palabra por el chat. ¿Hay preguntas, comentarios en lo que nos llegan posibles participaciones en redes sociales? Ariel, adelante. Gracias, David. Un poquito complicado ya mirarlo y además tan chiquito. Ya no pudiste ampliar la página, estaba batallando para leer. La pregunta es muy simple. Al principio dijiste que estabas tratando de hablar de complejidad y yo no sé si en qué sentido era complejidad o solamente es que en el modelo que están trabajando o que propusieron, hicieron intervenir partes de diferentes elementos y eso es en eso consiste la complejidad, o la complejidad es de que este tipo de estructuras de pronto pueden, al interactuar en otro contexto, moverse de determinada manera o al cambiar por cierto tipo de causalidad o cierto tipo de no monotonía. ¿En eso consiste la complejidad o en qué acaba? Lo de la modularidad me quedó al final más claro porque pues entiendo que la modularidad es justamente tienes pequeñas partes y esas pueden irse cambiando según lo que necesites. Esa parte de modularidad sí la comprendo bien, pero lo de la complejidad, ¿es eso mismo de la modularidad o es otro concepto de complejidad que querían ustedes proponer? Porque es que al principio hablaste de eso y luego ya no lo volviste a mencionar. Claro, no. No, Ariel, no, lo que quise decir al principio, quizá no lo dije con claridad. Lo que quise decir es que ojalá que esta noción de modularidad que presentamos, en un caso específico, abone a la noción de complejidad que alguien quiera construir. En realidad no estoy yo metido en y no sé si Raimundo Ítala, pero Ítala un poco me parece ha trabajado eso a nivel más filosófico, pero en mi caso particular, porque esto que presento es a partir del modelo, pero no necesariamente Raimundo o Ítala estarían de acuerdo. Digo solamente que quizá esto puede ayudar para alguien que quiera construir una noción de complejidad. Y creo que no, que definitivamente lo que sí creo es que definitivamente no podría subsumirse, no podría tener, digamos, poderse definir la noción de complejidad a partir únicamente de la modularidad. Porque justamente la noción de complejidad tiene que ver con también la relación con un sistema externo, creo yo, como lo han dicho algunos teóricos, y también con el surgimiento de propiedades, estas que llaman emergentes. Claro, la interacción de sistemas.
pero Sí, creo que la noción de modularidad avanza hacia una noción más precisa, creo yo, de cómo notar la, el resultado de una complejidad de un sistema o de un conjunto de sistemas. ok, gracias. Me parece. Sí. No de nada, gracias por la pregunta. De acuerdo, pasamos ahora a la participación de José Martín. ¿Puedes reactivar tu micrófono? Sí, gracias. Muchas gracias, doctor David. Está muy interesante, la verdad. Y yo me quedé nada más como con pues sí, dos dudas. La primera es, no alcancé a ver bien, pero en la noción de derivación, creo que estaba en la diapositiva 15, no me acuerdo, pero había una noción de derivación. am, y creo que la primera condición de que yo puedo derivar una proposición gamma es que, no, más bien, yo puedo derivar phi, y creo que había una idea ahí que decía, la primera condición decía, para derivar phi puede ser igual a gamma, ¿no? Este, entonces me quedé pensando, sí, excelente. Déjame la pongo. Sí, creo que, ¿Será ajá, aquí? ahí justamente, Sí. la primera condición, ¿no? Es, porque me imagino que son, o sea, por ejemplo, si yo digo que phi es derivable de z en este sistema sigma, em, podría ser una primera condición es que phi sea igual a la gama que tengo en esa tupla, ¿no? A la Em, última gama de la secuencia. a la última, ok, ok, ok. Es como normalmente, seguramente sabes, se define la noción de derivación, ¿no? Justo, Es la justo, última. justo iba por ahí en el caso en que mi tupla, digamos, sé que a lo mejor este es un caso atípico, pero que mi tupla, mi gamma sub n fuera la única que hay en la tupla. De tal Ya. manera que yo pudiera tener una situación en la cual eh, una, una proposición se explicara a sí misma. O sea, si eso tiene sentido en este modelo, que una proposición sea explicación de ella misma. Es decir, de una teoría yo puedo derivar para consistentemente una proposición, y esta proposición, si se dan las ciertas condiciones, pues eso explica la misma proposición. Es decir, si hay una idea de como de que, pues sí, que una proposición se explique a sí misma. Esa sería una primera duda. Y la segunda duda es, profesor, me quedé pensando en si esta idea de tener una noción de derivación con respecto a cierta teoría y a cierta noción de consecuencia lógica de cierto sistema, em, ¿cómo esto nos permitiría resolver? Voy a sonar así tal vez va a sonar mucho a tema de divulgación, pero ¿cómo podríamos, por ejemplo, resolver problemas como las discusiones entre personas que creen que tienen explicaciones para el terraplanismo, y personas que creen que, pues, que no hay explicaciones legítimas para el terraplanismo? O sea, si este tipo de marcos o estos sistemas doxásticos permiten tener, digamos, pues sí, si son marcos que nos permiten justificar sistemas doxásticos para el terraplanismo o para, no sé, movimientos conspirativos o este tipo de cosas. No sé, disculpe si las dudas son muy elementales, pero me interesaría mucho escuchar su opinión. No, no, al contrario, está muy bien y creo que son dudas perfectamente pertinentes, Martín. Eh, y me dan la oportunidad de platicarles la perspectiva general que planteamos allí. Por un lado, muy abstracta y por otro lado, muy eh, corta de miras, en este sentido, claro, más preciso. Es decir, filosóficamente partimos acá de una noción mínima de explicación. Es decir, lo que mínimamente sería una explicación es una inferencia en un contexto dado en donde podemos describir una relación de relevancia explicativa. Y es muy abstracto esto en el sentido justo de que esto
se propone como un marco formal. Es decir, que si tú tienes una teoría de la explicación que admite una explicación de una proposición por sí misma, entonces este marco formal lo puede modelar. Si tienes también una explicación restringida a causalidad eficiente o a causalidad formal o a otras o a probabilidad, como en el caso de Salmon, este último, pues también el marco lo puede hacer. ¿En qué sentido lo puede hacer? Porque el marco es tan abstracto, este marco que presentamos, que lo único que tratamos de, digamos, la base del marco es que permite hacer interactuar una lógica con una teoría, modificando las formas de interacción entre ellas a partir de una perspectiva de regla. Entonces, si movemos las condiciones dentro de la regla, eso puede ayudar a modelar de diferente manera otras explicaciones. Al final del artículo nosotros ponemos cómo solucionan los problemas clásicos de la explicación científica de una manera minimalista. Esa es la propuesta general. Y lo que me importa acá en esta exposición no es justamente platicarles de la explicación, aunque es el caso que estamos desarrollando allí, sino que parece haber una propiedad interesante del marco formal, que es algo que llamamos allí modulación del resultado, de la fuerza del resultado, etc. No sé todavía bien cómo llamarlo, es algo que estamos investigando, y que esa modulación, esa propiedad parece estar basada en la interacción. Lo que resulta muy interesante justamente es que no es combinación ni es traducción. Esa es una cosa interesante que Ítala y yo empezamos a explorar hace algún tiempo y que nos parece interesante como otra clase de conexión entre diferentes lógicas. Acá hay dos lógicas interactuando, no dos lógicas combinándose. Y eso es lo que quería, digamos, enfatizar. En el caso de la explicación, tenemos un ejemplo, nada más. Excelente, me queda más claro. Y en efecto, la parte del caso de si la Tierra es plana, también podría explicarse aquí si admitiéramos esa clase de condiciones demasiado ligeras como teniendo esta propiedad explicativa. Ok. No, perdón por la pregunta tan básica, pero sí, ya me queda mucho más claro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Martín. De acuerdo, me apena dejar las demás preguntas de lado, pero ya estamos sobre tiempo y también no debemos finalizar tan tarde, aunque haya ya un ligero retraso. Entonces, los que tenían su manita levantada, si quieren posteriormente en plenaria podemos dejarlas para ese momento y pasaríamos ahora con la última ponencia del día de hoy. Gracias, David. Entonces, está con nosotros María Alicia Pasos. ¿Ya estás acá? Sí, aquí estoy. Vamos a ver mi cámara. Voy a compartir. Creo que todavía estás compartiendo, David. A ver, gracias. Ya puedes compartir. Esta última ponencia, a cargo de María Alicia Pasos, se titula Esquemas lógicos de contrastación. Adelante, Alicia, puedes comenzar. Te tomo tu tiempo. Ok, déjenme primero ver cómo comparto. Aquí en el botoncito verde en medio de tu pantalla. A ver, era. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? Ahí está. Si quieres aprietas F5 o presionas F5 para que podamos ver la pantalla completa, o si te acomoda más así, adelante. A ver, F5. No encuentro mi F5. Creo que sí está. ¿Sí? ¿No? No, no te preocupes, así estamos bien. No, ahí está. Mira. Iniciar presentación. Bueno, me avisan si no pasa. Okay. Ya está.
Bueno, yo voy a hablar de un poco de metodología de la ciencia y mi propuesta es, a diferencia de la de David, probablemente demasiado sencilla. Entonces, es algo que hoy al hacerlo lo sentí demasiado básico, pero la idea es proponer que la forma lógica de la contrastación de teorías todavía existe. Es decir, naturalmente que en los programas de epistemología siempre se empieza explicando cuál el método nomológico deductivo. Se habla entonces de la contrastación por medio del modus tollens, que es la falsación. La falacia de afirmación del consecuente sería entonces la corroboración. Y este método trae un montón de problemas porque, bueno, que a lo largo de la historia de la ciencia se han presentado ante la idea de que estos esquemas, es decir, el esquema del modus tollens y el esquema de la falacia de afirmación del consecuente, pudieran ser argumentaciones que sirvan para la aceptación o refutación de teorías. Y esto significaría que el método básico de la ciencia, que consiste en aceptar o rechazar teorías a partir de la observación, no tendría este sustento lógico. Esto lleva, por un lado, a posiciones subjetivistas, relativistas, irracionalistas y sobre todo a la tendencia a abandonar la lógica en la elucidación del razonamiento científico. Entonces, mi propuesta es creo que quizás de una manera un poco sencilla, mostrar cómo estos esquemas pueden y deberían ser usados para la contrastación de teorías. Entonces voy a pasar esto rápido porque son esquemas conocidos. Tenemos acá un esquema de corroboración de teorías y tenemos este ejemplo. Todos los seres humanos tienen corazón. Y lo que queremos saber es si esta hipótesis, todos los seres humanos tienen corazón, puede ser justificada como una ley científica. ¿Cómo se hace? Bueno, se infiere de la hipótesis y ciertas condiciones iniciales una consecuencia observacional. Si la consecuencia observacional es verdadera, entonces concluimos que la hipótesis es verdadera. En este caso, tenemos que todos los seres humanos tienen corazón y además esta condición inicial puede ser Juan es un ser humano. De acá se sigue que Juan tiene corazón y como es cierto que Juan tiene corazón, entonces podemos afirmar la verdad de la hipótesis de partida. El problema, naturalmente, es que este razonamiento no es un razonamiento deductivo. Y entonces, bueno, Popper diría, no es un razonamiento en absoluto porque los razonamientos inductivos son inválidos y la probabilidad de su conclusión tiende a cero. Por su parte, Hempel diría, bueno, lo que hay que hacer es agregar condiciones adicionales. Hempel considera este razonamiento que hoy día llamaríamos una abducción, una forma de, él lo llama inducción, y dice, bueno, lo que hay que hacer es agregar las condiciones iniciales que se suelen atribuir a una inducción. Es decir, primero, quizás con un único caso, es decir, si yo nada más vi que Juan tiene corazón, a lo mejor eso no es suficiente para afirmar que todos los seres humanos tienen corazón. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, primero que no haya casos en contra, naturalmente, porque eso sería un caso de refutación, que es el esquema del modus tollens.
una diversidad de la muestra, es decir, vamos a buscar no todos mis familiares, sino personas en distintos lugares del mundo, una cantidad suficiente de casos, en donde suficientes acá es vago. Y bueno, y lo que yo quiero afirmar es que a pesar de que uno no puede delimitar numéricamente esta cantidad suficiente de casos, voy a saltarme esto del límite de probabilidad. Lo que me interesa es este límite de racionalidad. Hay un cierto momento en el cual si yo busqué y busqué y busqué y busqué por todos lados y no encontré, en cierto momento lo racional, es decir, entonces seguramente es cierto. Todos los seres humanos tienen corazón. No encontré ningún contraejemplo. Ya busqué por todos lados y no encontré ningún contraejemplo. Entonces, en cierto momento pasa a ser absurdo y en el sentido de irracional seguir buscando nuevos casos. En ese momento uno llega a esto que yo llamo el límite de racionalidad. Sería irracional buscar nuevos casos. Por lo tanto, en ese momento uno infiere la conclusión. Uno infiere que la hipótesis es verdadera. Y aunque no puedo volver a la lámina anterior porque tengo un pequeño problema con mi PowerPoint y no sé cómo regresar, la línea que puse en el esquema de razonamiento era una línea punteada. Y eso significa que mi razonamiento es no deductivo. Es decir, yo infiero que lo racional es asumir como verdadero el enunciado, pero eso no es una inferencia deductiva y uno podría rechazarla si posteriormente encontrara alguna persona sin corazón. Es decir, uno puede rechazarla eventualmente si encuentra casos en contra, pero deja de estar justificado buscar casos en contra. Entonces, mi primera conclusión es que un enunciado universal, como el enunciado del que partimos, todos los hombres tienen corazón, puede ser confirmado cuando se alcanza el límite de racionalidad más allá del cual sería irracional considerarlo epistémicamente falso. Y bueno, y señalo que la noción de inferencia usada es no deductiva. Ahora, ¿qué pasa con la refutación? La refutación considerada un razonamiento deductivo. Tenemos este caso, todos los planetas siguen una órbita newtoniana y es el enunciado universal que queremos contrastar y que se supone vamos a refutar. ¿Qué hacemos? Bueno, todos los planetas siguen una órbita newtoniana y la condición inicial, esto es un planeta, por ejemplo, Urano es un planeta, Urano sigue una órbita newtoniana. Y resulta que después en la observación yo descubro que Urano no sigue la órbita newtoniana, pasa por otro lado, y como puedo afirmar la condición inicial, que era Urano es un planeta, se infiere por modus tollens, aunque acá se complicó un poquito porque agregué la condición inicial, por un esquema general de modus tollens se sigue que no todos los planetas siguen una órbita newtoniana. Es decir, ha sido deductivamente refutada la hipótesis de partida. Ahora, uno tendría que agregar algo que también es usual en los esquemas normales, que uno no infiere nada más de la hipótesis y las condiciones iniciales, sino que hay ciertas hipótesis auxiliares. En este caso tenemos que si todos los planetas siguen una órbita newtoniana y no hay otros planetas cercanos al planeta que yo estoy analizando, y además tengo que este planeta es Urano, si era Urano, ¿no? Perdón, que Urano es un planeta, se sigue que Urano va a seguir una órbita newtoniana. Pero Urano no sigue la órbita newtoniana, y lo que yo infiero es, por lo tanto, o bien
no todos los planetas siguen. Es decir, bueno, sí, infiero que no es cierto que todos los planetas sigan una órbita newtoniana en conjunción con la hipótesis auxiliar. Es decir, que o bien es falso que todos los planetas siguen una órbita newtoniana, o bien es falso que no hay otros astros cercanos. Entonces, podría ser falsa la hipótesis auxiliar. Podría haber algunos otros astros cercanos que estuvieran ejerciendo la fuerza, una fuerza gravitacional que cambiara de lugar la órbita de Urano, y entonces Urano en el fondo, si considera estas fuerzas adicionales, pues sí seguiría la órbita newtoniana. Pero si yo consigo afirmar que la hipótesis auxiliar, es decir, que no hay ningún otro astro cercano ejerciendo fuerza de gravitación, entonces tengo que concluir que efectivamente los planetas no siguen órbitas newtonianas. Y esto no es el caso de Urano, pero sí es el caso de Mercurio. Es decir, no hay ningunos otros planetas cercanos interviniendo, no se dan. Es decir, uno podría considerar confirmada esta hipótesis auxiliar, y sin embargo, Mercurio no va por donde debería ir. Por lo tanto, no es cierto, y yo puedo concluir deductivamente, que los planetas no siguen la órbita newtoniana. Esa era entonces una falsación deductiva. Ahora, el siguiente problema, también tradicional, es el problema que plantea Hempel. Todavía estoy muy atrasada en la historia, hablando de estas condiciones de normalidad. Hempel dice, bueno, pero es que siempre dentro de una hipótesis hay ciertas condiciones de normalidad. Lo que las hipótesis dicen son, bueno, esto pasa en condiciones normales. ¿Sí? Los imanes se atraen en condiciones normales, pero pues si estoy en una condición de anormalidad, por ejemplo, porque hay algún campo magnético cercano, entonces naturalmente que no se va a seguir la consecuencia observacional. Pero si la hipótesis es cierta en condiciones de normalidad y con ciertas condiciones iniciales, la consecuencia observacional se tiene que dar. Si no se da la consecuencia observacional, a pesar de que se dan las condiciones iniciales, entonces uno tendría que decir, antes de refutar la hipótesis, bueno, ya se me fue y no puedo volver hacia atrás, uno tendría que decir, no se dan condiciones de anormalidad, y eso quiere decir, no hay un campo magnético en la coordenada A. Bueno, en el caso de las órbitas de los planetas, cuando digo la órbita de Mercurio no va por donde debe ir, tengo que decir, para poder poner como premisa y se dan las condiciones de normalidad, yo necesito afirmar y no hay un planeta en la coordenada A, y tampoco hay otro planeta en la coordenada B, y no hay uno en la coordenada C, y no hay otro en la coordenada D, etcétera, etcétera. Es decir, las condiciones de normalidad son infinitas. Y además de ser infinitas, son no especificables. Y entonces, uno nunca podría llegar a poner como premisa que se dan las condiciones de normalidad. Y esto impide que uno llegue a la falsación de la conclusión. ¿Cómo se soluciona el problema? Bueno, lo que yo no puedo solucionar es el problema que tengo con mis slides. Es decir, la solución está en el slide anterior que ya pasé y al cual no puedo volver. Pero la solución es la siguiente. Si yo busco en todos los alrededores del planeta con el telescopio algún cuerpo que esté por ahí cerca que pudiera estar ejerciendo la fuerza de gravitación, y por más que lo busque y me voy al telescopio Hubble y a los últimos de alta tecnología, y por más que busqué, no encontré por ningún lado nada que estuviera ejerciendo alguna condición de anormalidad,
en cierto momento yo llego al límite de racionalidad. En ese momento sería irracional decir, pero algo oculto debe de haber ahí que está modificando la órbita del planeta. Sí. Y cuando uno llega a ese límite a ese límite de racionalidad, uno dice, no, no es cierto que todos los planetas siguen las órbitas newtonianas. En particular, Mercurio no la sigue. Y Mercurio es una anomalía. Es decir, desde el punto de vista de Popper, esa es una refutación de la teoría. Otro tema es que yo tenga que abandonar la teoría porque encontré una refutación. Eso es otra cosa. El punto es que para que una teoría sea racional, tiene que ser posible determinar cuándo hay refutaciones y cuándo no las hay. Y lo que yo estoy diciendo es que con este argumento, en cierto momento uno llega al límite de racionalidad en donde uno concluye con una forma de inferencia falible y no monotónica que la hipótesis newtoniana es falsa. ¿Qué es lo que obtuvimos hasta ahora? Bueno, tuvimos una forma de refutación y una forma de corroboración para las teorías científicas. Ahora, ¿qué pasa? Podríamos preguntarnos con los enunciados existenciales. En principio, uno no tiene muchas razones para preguntarse por los enunciados existenciales. Para Popper, los enunciados existenciales no son falsables, son metafísicos, porque para saber que no existe, por ejemplo, un gato en ningún otro lugar del universo, ese es mi enunciado existencial. No, perdón, el enunciado es, existe un gato en algún otro lugar del universo además de la Tierra. Ese enunciado es verificable, porque si yo encontrara un gato, por ejemplo, en la Luna, quedaría verificado. Pero no es falsable porque yo tendría que recorrer todo el universo para estar segura de que no hay ningún gato en ningún lado. ¿Sí? Lo mismo con, bueno, el ejemplo que puse ahí, existe un extraterrestre o existe vida extraterrestre, ¿no? En este caso, la vida extraterrestre sería el gato. Entonces, ya dijimos que el enunciado es verificable, pero no es falsable. Hempel aceptaría que puede ser confirmado, porque si yo busqué y encontré suficientes casos, pues eventualmente, perdón, no podría ser confirmado, podría ser refutado de manera no concluyente, es decir, podría confirmar su negación, pero realmente a Hempel no le interesa refutar enunciados existenciales porque los enunciados existenciales no son enunciados legales. Puede usar enunciados existenciales observacionales, como hay un vaso arriba de la mesa, pero como no admite cuantificaciones existenciales en las leyes, entonces el problema de la corroboración y falsación de los enunciados existenciales para él no se presenta. Pero a nosotros nos interesa en particular este caso. ¿Por qué? Porque aunque los enunciados existenciales no dicen mucho sobre el mundo, es decir, hay un vaso sobre la mesa, no es decir mucho, un enunciado que combina cuantificadores universales con cuantificadores existenciales sí dice mucho sobre el mundo, y hay muchos enunciados de ley que tienen esta forma. Por ejemplo, el enunciado que dice, dados dos medios, hay un índice de refracción entre ellos, es un enunciado que tiene un cuantificador universal y un cuantificador existencial. Entonces, sería apropiado encontrar una manera de corroboración y falsación para los enunciados mixtos que tienen cuantificadores universales y existenciales, tanto el que yo escribí recién como el inverso, en el cual uno empieza por un existencial y sigue por un universal. Es decir, también podría ser, existe algo para lo cual todo, primero el existencial y después el universal.
Un enunciado universal existencial, los estoy llamando ahora, puede ser confirmado o falsado de un modo complejo, en tanto cada uno de sus cuantificadores alcanza su confirmación o falsación en su límite de racionalidad. Disculpa, Alicia, nada más te quiero comentar que te quedan 5 minutos. Muchas gracias. Esta es mi hipótesis. Y bueno, y este es el problema que tuve yo hace un rato. Es decir, que cuando traté de armar esto en el PowerPoint, me resultó imposible escribirlo, así que terminé por hacerlo a mano. Ustedes disculpen, espero que se entienda la letra. Tenemos este enunciado. El enunciado es: todos aman a alguien. ¿Sí? Es un enunciado que a mí me interesa porque se parece mucho a un enunciado que estábamos estudiando con unos compañeros hace poco, que forma uno de los principales, una de las principales leyes de la teoría de Freud, que es: todos desean a alguien. Es decir, toda persona tiene un deseo sexual, porque para Freud todo es sexual, por alguien. No dice por quién, por alguien. Pero bueno, nosotros lo vamos a decir más inocentemente con el verbo amar. Y entonces la idea es que yo necesito un razonamiento complejo que primero busque casos del cuantificador universal y después busque los casos que se necesite del cuantificador existencial. ¿Por qué? Porque el cuantificador universal, para ser confirmado, necesitaría una cantidad universal. Digamos, para ser verificado necesitaría una cantidad universal de casos, y para ser falsado necesitaría en principio uno solo. A la inversa, en lo existencial, desde el punto de vista lógico, necesitaría, para ser verificado, un solo caso, y para ser falsado, una cantidad infinita de casos. Entonces, lo que hacemos es este procedimiento complejo. Tomamos primero el cuantificador universal y buscamos un caso. Por ejemplo, Juan. ¿Sí? Es decir, estoy instanciando este cuantificador universal en Juan. Y después voy a hacer la instanciación del cuantificador existencial y me fijo a quién ama Juan. A ver, Juan no ama a A, tampoco ama a B. Y sigo buscando. Y voy a encontrar a lo mejor a la quinta, sexta, décima posibilidad entre sus conocidos que ama a Daniela. Entonces yo ya verifiqué, porque supongamos que es observable esto de amar a los fines metodológicos de mi explicación. Juan ama a Daniela, es observable. Entonces yo ya verifiqué el enunciado existencial, no todavía el universal. Pero el existencial queda verificado porque con un caso se puede verificar. Quiere decir que tengo un caso en favor. Juan es un caso en favor del universal. Necesito más casos. Pasamos al caso 2. El caso 2 que elegí es el Guasón. Sobre todo lo elegí en la última película. Es una persona que, bueno, típicamente no ama a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, no ama a Batman ni a Robin, no ama a su vecina, tampoco ama al público al cual le hablaba el general, pero revisando descubrimos que el Guasón ama a su madre. Entonces, el enunciado del Guasón ama a alguien está verificado. Solo tengo 2 corroboraciones. Pasemos a caso 3. ¿A quién ama Wolverino? El de los X-Men. Tampoco es una persona que ame a mucha gente. Normalmente desprecia a todo el mundo, pero eventualmente yo descubro que tiene el amor de su vida, que es Jane. Tengo una verificación. Y mi cuarto caso, que es Hannibal, el señor ¿cómo se llama? ¿Qué cosa de los corderos? El silencio de los corderos. Bueno, supongamos que él no ama a nadie. Entonces yo busco y busco y busco y ni siquiera se ama a sí mismo. Al final voy a llegar al límite de racionalidad y voy a decir, no, este tipo realmente no ama a nadie. No queda verificado
pero puedo asumir como verdadero que existe alguien que no ama a nadie. Entonces, encontré el límite de racionalidad que me permitió falsar el caso 4, el enunciado existencial, Aníbal ama a alguien, ese está refutado. Y a su vez, este caso me refuta la cuantificación universal original. Este procedimiento sería el mismo si en cambio de encontrar falsaciones, yo terminara por aceptar corroboraciones. Es decir, en cierto momento yo llegaría a un límite de racionalidad en el cual aceptaría el existencial y después aceptaría el universal, o terminaría por aceptar uno y eventualmente rechazar el otro. Si termino por refutar el existencial, ya no va a ser posible confirmar el universal. Pero bueno, con este, digamos, método de instanciación combinado, yo termino con un método que en el fondo no es nada más que una aplicación reiterada de estos modus ponens y modus tollens, en cierto momento confirmando o refutando un enunciado de ley que combina universales con existenciales. Conclusión. Bueno, para las conclusiones nos podemos poner... y me olvidé decir que el razonamiento anterior es falible, es decir, tiene una noción de consecuencia no monotónica. Nos ponemos más poéticos para las conclusiones finales. El conocimiento científico es posible a base de un procedimiento de contrastación contra los hechos que permite la confirmación o falsación en el límite de la racionalidad ante la disposición de los casos. Este tipo de argumento, que sigue los esquemas de abducción y de modus tollens habituales, requiere, sin embargo, una noción de inferencia no monotónica falible. Y la conclusión general a la que me interesa llegar es: la lógica puede, en consecuencia, bien entendida, constituir todavía una herramienta en la elucidación de la forma lógica de la investigación científica y un argumento en favor de la racionalidad científica. Y me faltaría agregar estas formas lógicas en su versión no clásica, como razonamientos falibles, debieran ser incorporadas a los libros de texto de metodología de la ciencia, como antes se ponían el modus tollens y la falacia de afirmación del consecuente. Estos, digamos, manuales de lógica están por ser escritos, así que adelante cualquiera que esté interesado. Creo que sería muy apropiado para el momento de la lógica que vivimos. Bueno, y me falta poner acá fin. Muchas gracias. Fin. De acuerdo, gracias Alicia por tu exposición. Tenemos poquito tiempo para preguntas, pero vamos a abrir el espacio. Adelante, Raimundo. Te estás metiendo, Alicia, con unos temas fascinantes. Esta es una plática muy provocadora. Es casi más un proyecto que una llamada a las armas. Te quisiera hacer un par de preguntas. La primera es tu idea, que si te entiendo bien, es que la lógica de la contrastación no puede ser solamente deductiva. Pero al mismo tiempo, el límite de la racionalidad me impide decir racionalmente que no sé si hay Santa Claus. O sea, me está forzando a admitir una noción más amplia de conocimiento. Porque para que los existenciales fueran realmente metafísicos, no nada más no podrían ser falsables, tampoco verificables.
Y el hecho de que sí pueden ser verificados me da un criterio para decir, mira, si no lo has podido verificar, después de todo esto, ya no es razonable decir que todavía cuenta como opción. Entonces, dirías tú que una noción de falsedad racional, no literal, sino dadas las condiciones epistémicas, sería algo así como una verdad posible pero improbable, dada una situación cognitiva específica. Entonces, falsedad como verdad posible pero improbable. Bueno, a ver, dale, sigue. ¿Quieres de una vez la segunda pregunta? A ver, lo contesto rápido antes de que me olvide. ¿Sí? Muy bien. Lo que yo diría no es que es una falsedad, sino que es, independientemente de si es verdadero o falso, la ciencia tiene razones suficientes para aceptar, para suponerlo verdadero o para suponerlo falso. O sea, puede cambiar la idea. Una atribución racional de falsedad. Eso, sí. Muy bien. La segunda pregunta es, en esta vieja idea de Aristóteles de que no debemos pedir igual límite de racionalidad de la contrastación a la ética que a la matemática. Estoy traduciendo a Aristóteles, creo, a tu manera de presentarlo. Sí. Entonces, mi pregunta es si aceptarías que tu noción del límite de la racionalidad tiene una ambigüedad sistemática para diferentes áreas, disciplinas, incluso diferentes problemas en la misma disciplina pueden tener diferentes límites de qué es racional y en qué momento se vuelve irracional decir que no sabemos qué es verdad o es falso cierta hipótesis. Es una ambigüedad, pero no arbitraria, sino sistemática, dada la naturaleza de cada problema, pero cambiante dependiendo de cuál es el problema que atacamos. ¿Aceptarías eso? Sí, los pocos casos en los que he pensado, porque hace poco que empecé a pensar en esto, desgraciadamente me llevan a la conclusión de que el límite de racionalidad no es un término que se pueda precisar desde el punto de vista lógico. Quizás tiene contenido pragmático, ¿no? En lo único que no estoy de acuerdo es en que Santa Claus no existe. Perdón, no debía haber puesto ese ejemplo en noviembre. Sí. Bueno, después de que nos rompieron las ilusiones de Navidad, pues debo dar por concluida la mesa porque estamos sobre tiempo. O sea, igual puedo dejarla abierta esta llamada para quienes dejaron dudas sobre el tintero, pero sí debemos cerrar ya la mesa número 13, que tuvo por título Retractabilidad y contrastación en lógica. Agradezco a los ponentes que nos han acompañado y también a quienes han participado y seguido en redes sociales. Y aquí yo paro la transmisión y la grabación. Muchas gracias. Gracias.